Bueno, pues antes que nada, pues gracias Elba por tu presencia, gracias a todas las que nos vais a ver posteriormente en diferido. Si no me conocéis, mi nombre es Toni Roca, soy abogado especialista en Derecho del Fútbol y dejo, bueno, a Reyes ya la conocéis todo, pero dejo que se presente. Bueno, muchas gracias, Tony. Nada, yo también soy abogada como Tony. La verdad que es un placer estar con vosotras y también compartir el espacio con Tony siempre es muy positivo. Y nada, pues abogada, derecho deportivo, asesora para FUTPRO en algunas cuestiones, convenio colectivo, relación con la Federación Española de Fútbol, el acuerdo de las condiciones del año pasado y bueno, pues la verdad que siempre intentando aportar en la profesionalización del fútbol femenino y ayudar a las jugadoras desde el punto de vista también jurídico. Pues nada, estamos aquí para hablaros del nuevo reglamento de agentes de la FIFA, una normativa bastante polémica, seguro que habéis oído hablar mucho de ella. Acaba de entrar recientemente en vigor y bueno, es importante que la tengáis en cuenta porque va a cambiar las normas de juego en la relación con vuestros representantes, con vuestros agentes, y es importante pues que tengáis en cuenta pues estos cambios. Entonces, a ver si puedo cambiar. Sí. Por poner un poco en contexto, esta reforma de los agentes es la sexta reforma de la figura de los agentes. La primera fue en 1991, 1995, le siguió la de 2008 y la de 2001, perdón, y la de 2008. Y luego posteriormente hubo la última que hemos tenido, que es la de 2015, que fue un completo fracaso, porque en 2015 lo que hizo FIFA es desregularizar la actividad de los agentes. Entendía que en aquel momento pues, había una serie de problemas y en lugar de enfrentarlos, coger el toro por los cuernos y atacar esos problemas, pues decidió desentenderse. Tan solo 2 años después de que entrara en vigor ese reglamento intermediario de 2015, FIFA ya se da cuenta de que ha sido un error, de que ha creado un problema todavía mayor y ha creado pues mucho intrusismo, el número de agentes se llega a triplicar en tan solo 3 o 4 años y entonces ya a partir de 2019 ya empieza a pensar en que es necesario promulgar un nuevo reglamento de agentes, que es el que tenemos ahora. Han sido más de 4 años de desarrollo en la que se ha hablado con todos los stakeholders de la industria, se ha hablado con clubes, con ligas, con federaciones, con los propios agentes, que bueno, si hablas con los agentes, pues ellos te dicen que no se ha tenido en cuenta su opinión, pero bueno, la realidad es que ha sido un reglamento muy debatido, ha tenido diversos borradores y finalmente el pasado mes de diciembre pues se aprobó la versión definitiva, que es el reglamento de agentes que tenemos ahora. En esencia, si podemos resumir, el nuevo reglamento de agentes supone una vuelta a los orígenes, a esos orígenes que teníamos en 2001 y 2008, ya veremos cuáles son los puntos, los pilares de esa reforma, pero una vuelta reforzada, o sea, se establecen muchísimas obligaciones para los agentes, muchas prohibiciones y sobre todo se establecen medidas polémicas, como veremos ahora, del límite a las comisiones o la prohibición de la múltiple representación. Y un aspecto que me parece que es muy importante destacar y es que el reglamento nace sin el consenso de los agentes. Como os he dicho, pues ellos ya se han manifestado su protesta por el hecho de que no se les ha tenido mucho en cuenta en esas conversaciones a la hora de desarrollar el reglamento, pero sobre todo ya manifestaron nada más a aprobarse el reglamento, 2 de las asociaciones más importantes de agentes de futbolistas a nivel europeo que iban a impugnar el reglamento y tal cual, pues así lo han hecho y hay demandas ya presentadas ante el Tribunal Arbitral del Deporte, ante el TAS y ante diversas jurisdicciones nacionales. De hecho, una de esas demandas que se ha presentado en Alemania pues ha llevado al juez alemán a elevar una cuestión de compatibilidad del reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y será la justicia europea la que determinará si el reglamento es conforme a las previsiones del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Por haceros un símil, porque seguro que lo habéis oído, es el mismo tribunal que va a tener que decidir en el asunto de la Superliga. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pilares de la reforma? Y os decía que es un poco una vuelta al pasado. Pues se vuelve a reintroducir el sistema de licencia obligatorio. En 2001 y 2008, si tú querías ejercer como agente, debías contar con una licencia y para contar con esa licencia debías aprobar un examen. Eso vuelve a instaurarse. Hay una novedad, que es que se establecen requisitos de desarrollo profesional continuo, más adelante lo veremos. Se limitan los conflictos de interés, que en 2001 y 2008 también estaban prohibidos y en 2015 se liberalizaron. Se establecen medidas específicas para la representación de los menores, que existían algunas, sobre todo el tema de la limitación a la comisión, al cobro de la comisión, ¿de acuerdo? Y aquí se establecen medidas un poco más estrictas.
Y la medida más polémica, sin duda, es el límite a los honorarios. Ahora lo veremos, ¿vale? Y por último, FIFA vuelve a resumir la jurisdicción de las disputas. Y esto es una grandísima noticia para todos, para futbolistas, para agentes, para abogados, para todo el mundo. Porque ahora con el nuevo reglamento, con el antiguo reglamento, teníamos el problema de que si uno quería denunciar, si algún agente tenía una disputa o una futbolista tenía una disputa con su representante, pues tenía que ir a las diferentes jurisdicciones nacionales, ¿de acuerdo? Entonces FIFA vuelve a reasumir esa competencia que ya tenía en 2001 y 2008 y a partir de ahora en todos aquellos contratos que tengan una dimensión internacional, pues podremos acudir a FIFA para resolver las disputas. Por entrar un poco en detalle, y ahora le voy a ceder la palabra a Reyes, simplemente que tengáis claro pues una serie de definiciones. Agente de fútbol, ¿de acuerdo? Tal y como se define el reglamento, es una persona física licenciada por FIFA. Entonces, agentes licenciados solo pueden ser las personas físicas, ¿de acuerdo? No las personas jurídicas, no las sociedades. Con el vigente reglamento 2015, las empresas también podían tener una licencia. Ahora no, ahora solo podrá ser agente una persona física. Y, esto es una novedad, se excluyen familiares y abogados. Históricamente, tanto en las versiones de 2001 y 2008, solo podían ser agentes los que tenían una licencia, pero los familiares directos, padre, cónyuges y hermanos, podían representar al futbolista y los abogados que estaban válidamente habilitados para ejercer en un país también. Entonces, esto se elimina y a partir de ahora cualquier persona que quiera representaros, sí o sí tiene que tener una licencia. Si es vuestro padre, tiene que tener una licencia. Si es vuestra abogada, si es Reyes, soy yo, nosotros deberíamos tener una licencia. Si queremos ejercer como representantes. Evidentemente, si solo queremos ejercer como abogados, no necesitamos una licencia, ¿de acuerdo? Pero no os puede representar vuestra hermana, no os puede representar vuestro padre, no os puede representar vuestro marido, ¿de acuerdo? Sí se permitirá que los agentes organicen su actividad como una empresa, es decir, como una agencia. Entonces, agente licenciado solo puede ser la persona física, pero evidentemente se le permite organizarse como una sociedad. Agente de fútbol vinculado, el reglamento lo define y esto será importante a la hora de cuando expliquemos los conflictos de intereses. Es un agente que está vinculado a otra agente, bien porque trabajan en la misma agencia, ¿de acuerdo? Porque son socios, porque están casados, pareja de hecho, hermano, padre o hijo, que esto es un poco la excepción que os acabo de comentar, o porque tengan un acuerdo, ya sea formal o no, para prestar o repartirse en horarios, ¿de acuerdo? Es bastante habitual que los agentes pues trabajen con otros agentes, sobre todo en operaciones concretas, y se repartan honorarios, ¿de acuerdo? En ese caso, esos dos agentes se considerarían agentes de fútbol vinculados. Otra novedad es la definición de cliente. ¿Quién puede ser cliente? Los clientes pueden ser los clubes, las federaciones miembros, las ligas y los jugadores, jugadoras, ¿vale? Por supuesto. Y hay una novedad que es que también los entrenadores o entrenadoras pueden ser clientes. Históricamente, las entrenadoras estaban excluidas del concepto de cliente y el reglamento solo aplicaba a las relaciones entre agente y futbolista. Pero esto, afortunadamente, pues se ha solucionado ahora y a partir de ahora también los representantes que estén prestando servicios a favor de entrenadores o entrenadoras, pues entrarán dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Y luego hay una distinción muy clara del reglamento, y esto es muy importante a la hora cuando hablemos del límite de las comisiones, que son servicios de representación y qué son otros servicios. Servicios de representación son servicios prestados con el objetivo de firmar un contrato de trabajo, o también renovarlo o terminarlo, ¿de acuerdo? Y transferir a una jugadora o a una entrenadora. Entonces, todo lo que tenga que ver con que firméis un contrato de trabajo con un club o bien con que se os transfiera a otro club, esos son servicios de representación. ¿Qué son otros servicios? Pues todos los otros servicios que os pueda prestar vuestro agente que no sean estos servicios de representación. Y aquí entran servicios muy variados, como puedan ser asesoramiento jurídico, gestión de redes sociales, búsqueda de patrocinadores, asesoramiento fiscal, etc, etc. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro, servicios de representación es todo lo que tenga que ver, por decirlo de alguna manera, con el fútbol, con el hecho de que firméis un contrato de trabajo o os traspasen a otro club, ¿de acuerdo? Otros servicios, pues es todo lo demás. Si quieres, Reyes, toma tú la palabra y así no hablo yo todo el rato. Sí, así vamos descansando la voz y lo hacemos más ameno. Perfecto, Tony. Pues requisitos. Vamos a entrar un poquito en los requisitos para ser agente.
muy sencillo. Al final esto también vuelve a lo que decía Tony, a la versión licencia, agente, este famoso soy agente FIFA y hago el examen, pues volvemos un poquito a esa época, solo que ahora pues lo actualizamos al 2023, todo más digital, ¿no? Se ha creado una plataforma por parte de FIFA, agents.fifa.com, entonces ellos, los agentes, los que quieren ser agentes, incluso pues los que también lo eran antes, que vamos también a hablar un poquito de eso, qué pasa con las licencias anteriores, pero tienen una plataforma donde registrarse y acceder a una solicitud. Primeramente tienen que tener unos requisitos de elegibilidad, según el artículo 5.2 del reglamento sobre agentes de fútbol de la FIFA. Son muy sencillos y siempre van un poco en relación a tener pues al final una... no haber sido condenado, ¿no? Tener pues, un perfil ético, moral, una serie de valores relacionados, aunque la información también que introduzcas pues, no sea falsa, que no sea incompleta, no haber sido condenado por ningún delito ni suspendido federativamente y no ostentar la condición de oficial o empleado de ninguna federación, club o liga, ni tener ningún interés entre ellas ni entre empresas de apuestas deportivas. Esto es muy importante, también está relacionado con los conflictos de interés, que como entenderéis, pues es muy importante que esté bien definido dentro de la relación agente, futbolista, abogado, terceras partes, todo esto al final debe quedar muy claro y por eso pues es tan importante cumplir con una serie de requisitos mínimos. Debes aprobar el examen, volvemos, como decía Tony, a realizar un examen, a obtener una licencia si lo apruebas y además hay que pagar una cuota, que en este caso la cuota anual que se ha fijado son de $600, lo fija la FIFA y todo está recogido, toda esta información dentro de esta plataforma, esta web nueva que ha creado la FIFA. Sobre el examen, pues da la casualidad de que hacemos este evento justo el día anterior al examen. La primera convocatoria la tenemos mañana se va a proceder a 19 de abril a la primera convocatoria. Es verdad que va a haber otras convocatorias en septiembre de este año y luego también están previstas para 2024. Las solicitudes se deben hacer previamente. Para la solicitud de 19 de abril ya se cerró el plazo, ya están todos convocados. Por parte de España pues se realiza en la Federación Española de Fútbol, si no me equivoco, ¿no? O sea, al final van a convocarlos allí. Es todo un poco peculiar porque tienen que ir los que van a realizar el examen con su propio portátil, conectarse a su propia conexión de internet. Bueno, han recibido una serie de normas y de requisitos de información y mañana va a ser pues esta primera convocatoria. Si suspendes es verdad que también puedes volver a intentarlo, con lo cual, bueno, pues la verdad es que hay facilidades para ello, pero volvemos al sistema del examen. ¿Cómo va a ser el examen? Pues preguntas tipo test, son 20 preguntas y exclusivamente se refieren al contexto FIFA, al contexto de la regulación de cómo ser agente FIFA, regulación específica del fútbol, no solo sobre agentes, sino también sobre el sistema, ¿no? deportivo, el sistema del fútbol, el estatuto del jugador. También hay otra serie de contenidos, salvaguardia y bueno, pues siempre un poco con contenidos mínimos para poder ejercer esta profesión. Es necesario superar el 75% para poder aprobar. Como os decía, pues es un examen en línea con tu propio ordenador, también es a libro abierto, lo cual pues bueno, pues yo creo que facilita bastante las cuestiones, van a poder revisar esos reglamentos, tienen una documentación que previamente en la plataforma pues le han sido facilitadas, además es público en la web de la FIFA que podéis acceder siempre que lo necesitéis a la normativa, hay una parte de legal en la que podéis pues, revisar tanto el estatuto de la FIFA como cualquier documento, pues también en los últimos años esta labor de transparencia que tiene la FIFA pues es publicar muchísima documentación que a los abogados nos vuelve a veces un poquito locos y a la vez nos pone felices porque tenemos bastante información que antes no teníamos y sobre los agentes pues también hay cuestiones prácticas, ellos tienen modelos de examen y bueno, pues la verdad que yo creo que hay bastantes facilidades para que no sea algo muy complejo. La tasa de aprobados mundial inferior al 35% en 2008, estamos hablando de cómo volvemos al sistema del examen,
pues esa es la tasa que teníamos antes. Y bueno, pues veremos a ver qué sucede durante este año con las primeras convocatorias. Sí que hay bastantes solicitudes y yo creo que bueno, pues mañana veremos a ver cómo funciona también en cuanto al orden y a todas estas cuestiones prácticos. Como os comentaba Tony al inicio, como hemos tenido varias reformas respecto a la gente, también pasaron a ser intermediarios, que lo habréis oído, ya no se llamaban agentes, luego intermediarios, ahora vuelven a ser agentes, representantes, bueno, no sabemos muy bien al final, pero queda el concepto en agentes y por todas esas fases y estos sistemas que se regularon en diferentes reglamentos, 91, 95, 2001, 2008, y se iban registrando, pues es verdad que hay una serie de condiciones respecto a los que están exentos de realizar el examen porque ya tienen una licencia anterior, ¿de acuerdo? Y igualmente, que es lo más importante, sí que tienen que entrar en esa plataforma, tienen que solicitar la licencia igualmente si quieren operar porque hay que regularizar el sistema. Sobre la licencia, simplemente para no aburriros mucho y que sepáis algunas cuestiones sobre lo que significa la licencia, pues no es más que al final ese título habilitante, ¿no? Para poder de manera indefinida poder ejercer esta profesión de agentes que le va a autorizar a prestar este servicio a nivel mundial, porque estamos hablando de FIFA, entonces sí que es importante que sepáis el contexto en el que nos movemos y que es personal intransferible. Y como antes hemos visto, pues es para personas físicas, no es para empresas, entonces cada uno va a tener que realizar su propio examen y tener su propia licencia. Para mantener la licencia se han cambiado los requisitos, se ha como mejorado un poco el sistema que había anteriormente, que no simplemente es un examen, demostrar que tienes una reputación intachable y cosas de ese estilo, sino que también ahora hay que cumplir con un mínimo de 20 créditos de desarrollo profesional continuo todos los años. ¿Y esto qué significa? Pues formación. Lo positivo de también esta plataforma que crea la FIFA y también que justifica un poco el tener que abonar esa cuota que impone FIFA y que es algo que siempre ha estado, ¿no? Desde el inicio siempre había que pagar por ello, pues también te van a ofrecer contenido gratuito en esa plataforma, aparte de toda esta normativa, esta documentación, estos modelos de examen, pues también vas a tener unos cursos online para poder realizarlos. Su incumplimiento conlleva que no puedas mantener o la suspensión automática de la licencia, con lo cual pues es un requisito. Y si quieres, empiezo un poco con el contenido del contrato y volvemos a cambiar, Tony, y así no aburrimos tampoco a nadie. El contrato, entrando un poco también en una materia que supongo que es la que más puede interesar a las jugadoras, porque al final es lo que también a vosotras os llega, el contrato de representación, y bueno, pues puede ser una persona física, una jurídica, una empresa. Bueno, pues simplemente recordaros que es el agente es la persona física, no la jurídica, es quien va a prestar los servicios. Esto no quiere decir que cuando veáis en el contrato que hay el nombre de una empresa, que por supuesto tendrá que venir un representante, que podrá venir quién es el agente licenciado, un número de licencia. Esto es importante que lo reviséis, pero puede organizar su actividad a través de una empresa, una agencia de representación o cualquier otra empresa de consultoría, de servicios con la que firme el contrato. Pero es importante identificar quién es el agente, quién va a ejercer la profesión y que tenga licencia o no, porque también puede ser un contrato aparte de este sistema, puede ser una relación diferente. Entonces no estaría sometido a FIFA y no estaría sometido a la normativa deportiva, ¿de acuerdo? Si estamos en un contrato de representación tal y como pide FIFA y con los nuevos requisitos y el nuevo reglamento, que es un poco lo que estamos desgranando hoy, pues tendremos esa persona física, tendremos una duración determinada porque hay un máximo, hay un límite de 2 años y no puede haber renovaciones tácitas o automáticas. Esto quiere decir que cualquier cláusula que veáis de que va a ser 4 años, 5 años o que automáticamente cuando acabe esos 2 años se va a renovar un año más, estas cláusulas pues no están conforme al reglamento de la FIFA, ¿de acuerdo? Si el cliente es club o asociación, que esto es un poco un caso distinto porque los agentes también pueden trabajar con los clubes, pueden trabajar con federaciones nacionales, pues ese límite no aplicaría en este caso.
Otras novedades importantes a destacar es que antes de firmar el contrato o también pues una renovación, el agente debe informar al cliente, es decir, a la jugadora por escrito, que es aconsejable que reciba un asesoramiento legal independiente o añadir a lo mejor que ha renunciado o que no lo necesita o que lo ha recibido, pero debe de añadirlo en el contrato, que ese asesoramiento pues o lo ha recibido o ha renunciado a recibirlo. Puede ser un abogado, tercero, alguien que no forme parte de la empresa de representación. Bueno, pues un asesoramiento legal independiente, que es al final la manera de poder confirmar que estás entendiendo el contrato, que no hay ninguna disposición contraria a la normativa de FIFA o a la normativa deportiva, ¿no? Y también la otra novedad, el segundo punto importante, es la limitación a la exclusividad. Esto ha dado bastante y va a seguir y lo vamos a ir viendo y nosotros como abogados pues lo iremos siguiendo porque va a ser un tema muy interesante, porque va a generar disputas y es uno de los puntos de conflicto que los agentes, la mayoría de los agentes pues están en contra y no han quedado muy satisfechos con esta novedad. Y es que van a ser nulas las cláusulas que limiten la capacidad de la jugadora o de la entrenadora, siempre hablamos, como ha dicho Tony, de las dos partes, de negociar y concluir un contrato de trabajo sin la mediación del agente y que le penalicen por ello. Bueno, pues iremos viendo cómo se sucede, porque al final vamos mucho caso por caso, pero esto va a ser un tema interesante para comentar. Sí, por añadir un poco más a este último punto de la exclusividad, supongo que sabéis, y imagino que en vuestros contratos de representación incluyen este tipo de cláusulas, ¿vale? O por lo menos nosotros cuando asesoramos a la gente siempre recomendamos incluirla. ¿Qué suele decir esta cláusula? Es una cláusula que dice que tú como jugadora no puedes firmar sin la participación de la gente, ¿de acuerdo? Y que siempre le tienes que informar de cualquier oferta que recibas de un tercero. Y que si firmas por tu cuenta sin contar con el agente, teniendo contrato en vigor, por supuesto, entonces eso se entiende que es un incumplimiento del contrato y habilita a la gente a pedir a la jugadora una indemnización, ¿de acuerdo? Es una cláusula estándar tipo, o sea que siempre se suele incluir en los contratos de representación. Pues para FIFA, y esto es muy importante, este tipo de cláusulas a partir de ahora están prohibidas, de tal forma que aunque tengáis un contrato en exclusiva con un agente, eso no implica que vosotras, si queréis firmar sin vuestro agente, lo podáis hacer, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como dice Reyes, es un tema muy polémico junto con el límite a las comisiones y que veremos cómo se desarrolla, pero bueno, a día de hoy es lo que tenemos. Venga, pasamos a la siguiente. Tony, se podrían incluir sí que ese deber de información, ¿no? Esto sí que lo podemos incluir, que las jugadoras vean que tienen la obligación de comentar que han recibido una oferta o que o sea, eso estaría en el límite. Eso no lo prohíbe el reglamento, no dice nada, y entiendo que sí. Incluso el reglamento, FIFA habló en el último webinar que hicieron en directo, que aunque el reglamento prevé esta limitación a la exclusividad, que en aquellos casos que la gente realmente pues haga una labor y pueda demostrar que ha hecho una labor por la jugadora, por el jugador, ¿vale? Aquí hablamos englobamos ambos, tanto jugadores como jugadoras, y en el último momento la jugadora se aprovecha del trabajo de la gente para firmar por su cuenta, que en ese caso, si lo hace de mala fe, el agente estará habilitado para pedir una indemnización a FIFA, ¿de acuerdo? Entonces, en el contrato no se puede poner, pero la gente sí que podrá reclamarlo, ¿de acuerdo? ¿Esto qué trata de impedir? Pues trata de impedir estas situaciones en las que pues hay jugadores, jugadoras que de mala fe pues hacen trabajar a la gente y luego en el momento de firmar pues a lo mejor el club les dice, oye, vamos a firmar tú y yo sin el agente y así nos ahorramos la comisión, ¿de acuerdo? Esto es de alguna manera lo que trata de impedir FIFA. Y por otro lado, es verdad que cuando tú le preguntas a FIFA el porqué de esta cláusula, te dice que había muchas ocasiones en las que agentes introducían cláusulas abusivas, firmaban el contrato de representación, luego no desempeñaban ningún tipo de labor por la jugadora, es decir, no hacían absolutamente nada. Entonces, claro, la jugadora tiene un contrato de 2 años, oye, si tú no me ayudas, pues voy a firmar yo por tu cuenta, voy a firmar yo por mi cuenta. Y luego venía la gente y le pedía una indemnización. Entonces, la razón por la que FIFA introduce esto es un poco para defender a los jugadores, en el sentido de, aunque tú tengas un contrato, puedes firmar por tu cuenta.
pero no estás habilitada a abusar del trabajo del jugador, del agente, ¿de acuerdo? Entonces, tener claro esto, que si os plantean en el contrato una cláusula de exclusividad, debéis decir que es nula y que no la aceptáis, pero también debéis tener en cuenta que eso no os da carta blanca para, de alguna manera, vulnerar el espíritu del contrato y actuar de mala fe, porque si así lo hicierais, pues se os podría pedir una indemnización, ¿de acuerdo? Conflictos de interés. Esto también es una parte importante que tengáis en cuenta. En los reglamentos 2001 y 2008 estaban prohibidos, la representación múltiple. En el reglamento de intermediarios de 2015 desaparece, ¿de acuerdo? Y ahora se vuelven a retomar, se vuelven a reintroducir la prohibición de múltiple representación. Entonces, ¿cuál es el principio general? El principio general es que un agente solo puede prestar servicios para una de las partes en la transacción. Es decir, el agente solo puede representar a la jugadora, al club contratante o al club vendedor, ¿de acuerdo? Pero no puede representar a todas las partes. Hay una única excepción y es que se permite la doble representación en el caso de que la agente os represente a vosotras y además al club comprador, ¿de acuerdo? Al nuevo club, al club de destino. Pero siempre debéis tener el consentimiento, la agente debe tener el consentimiento previo y por escrito, tanto de la jugadora o de la entrenadora como del club contratante, ¿de acuerdo? Y en estos casos sí que se permite que la agente actúe en nombre de las dos partes, porque FIFA entiende que de alguna manera los intereses de ambas partes están alineados, ¿de acuerdo? Pero se prohíbe cualquier otro tipo de doble o múltiple representación, es decir, no se permite que un agente actúe en nombre del club vendedor y el club comprador, o que actúe en nombre del club vendedor y de la jugadora. Y por supuesto no se permite que actúe en nombre de las tres partes, de la jugadora, del club comprador y del club vendedor. La única excepción es esta, ¿de acuerdo? Y como novedad, que aquí es donde os hablaba del concepto de agente vinculado, se prohíbe también que un agente y un agente vinculado intervengan para distintos clientes en la misma operación. Y esto lo vais a entender muy claro. Es decir, si yo tengo una agencia y tengo pues múltiples agentes dentro de esa agencia, lo que no puedo hacer es que uno de mis agentes represente al club vendedor, otro a la jugadora y otro al club comprador, ¿de acuerdo? Porque sería una manera muy fácil de burlarla. La única excepción sería si dos agentes de la misma agencia, uno representa a la jugadora, os representa a vosotros, y el otro al club contratante. ¿Por qué? Porque entra dentro de la excepción que acabamos de ver, ¿vale? Pero cualquier otro tipo de múltiple representación estaría prohibido. Representación de menores. Entiendo que todas las que estamos hoy aquí pues sois mayores de edad, pero bueno, si tenéis alguna amiga, hermana, lo que sea que es menor, pues es información relevante. Se establecen unos requisitos más importantes o más restrictivos para entablar contactos con menores. Y aquí FIFA, yo creo que esta es una de las medidas que son bienvenidas. FIFA, uno de sus pilares siempre ha sido la protección del menor, tanto con la prohibición de transferencias internacionales como ahora con la representación de menores. Entonces, ¿cuál es la novedad en relación a la representación de menores? Pues que se prohíbe cualquier tipo de contacto a un menor o a sus padres, ¿de acuerdo? Así como firmar un contrato de representación antes de que el menor cumpla 6 meses para firmar el primer contrato profesional según la ley del país donde está domiciliado. ¿Esto qué quiere decir? En España, por ejemplo, los menores pueden firmar contratos a partir de 16 años. Entonces, según el reglamento, un agente no podría acercarse y ofrecerle asesoramiento a un agente, digo, a un menor, perdón, antes de que el menor cumpla 15 años y 6 meses. ¿De acuerdo? Esto, como os digo, pues va en esa filosofía de FIFA de proteger a los menores y sobre todo porque estamos hartos de ver jugadores de 12, 10 años, incluso 10, 8 años que ya tienen representante, lo cual es absurdo. A esas edades los futbolistas lo que tienen que hacer son menores, tienen que divertirse, tienen que crecer, tienen que además estudiar. Entonces, esa injerencia de los agentes a edades tan pequeñas, pues está mal visto. Personalmente yo creo que es una medida positiva. Por supuesto, además, el contacto tiene que hacerse previo consentimiento de los padres o de los tutores legales y esto es importante. Si el agente incumple esta norma, pues su licencia se puede suspender hasta 2 años. Con lo cual, ojito aquí a los agentes con saltarse esta prohibición. Además, se exige un requisito específico en relación a la formación de la que hablaba Reyes. En esa plataforma habrá un curso específico de formación de menores, ¿de acuerdo? Entonces, una vez, si un agente quiere tratar con menores, deberá primero cumplir o superar ese curso formativo y una vez lo obtenga y supere satisfactoriamente ese curso, se le habilitará para
poder tratar con menores durante 3 años. Estoy diciendo tratar con menores y suena un poco mal, o sea, me refiero a poder negociar con menores, ¿de acuerdo? Y eso es importante, no podrán cobrar comisiones a los menores, ¿vale? Salvo que se trate de la firma del primer contrato profesional o de los siguientes contratos. Entonces, si le obtienen un contrato aficionado al menor, no podrán cobrar comisión, solo si es el primer contrato profesional. Y vamos a la madre del cordero, ¿de acuerdo? Que son los límites a los honorarios. Esta es la medida más polémica. Para mí, ojo, creo que es tan o más polémica la limitación a la exclusividad que hemos hablado antes, desde el punto de vista de los agentes, por supuesto, no desde el punto de vista de los jugadores o de los entrenadores, pero, pues como sabéis, se han establecido unos límites a los honorarios. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque el día de mañana, cuando os presenten un contrato de representación, tenéis que saber cuántos pueden cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de principios generales y luego vamos a ver las limitaciones. ¿Cuál es el principio general? El principio general es que el pago de los honorarios debe hacerse exclusivamente por el cliente de la gente. Y esto parece como algo muy de perogrullo, ¿de acuerdo? Es decir, hombre, pues evidentemente si yo soy el cliente, pues tengo que pagar al profesional que está trabajando para mí. Esto que es así en cualquier otra profesión, en el mundo del fútbol, como sabéis, no pasa. Y lo más habitual es que quien pague a la gente sea el club, aunque el cliente de la gente seáis vosotras, ¿de acuerdo? Pero la costumbre ha llevado a que los clubes, por lo general, son los que acaban pagando la comisión a la gente. Este es el principio general, ¿de acuerdo? O sea, que en principio vosotras tenéis que pagar a vuestro agente, a vuestro representante. Pero se introduce una excepción que dice que si la jugadora o la entrenadora perdón, percibe menos de $200.000 anuales de salario, o el equivalente en euros, que más o menos un poco lo mismo, podrá autorizar al club por escrito para que le pague la comisión a la gente y además, esto es importante, sin deducírsela del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vosotras seáis el cliente de la gente, el que va a pagar la comisión va a ser el club y además no os la va a poder deducir del salario. Es decir, aquí es como si el cliente fuera el club, el cliente de la gente. Entonces, si estáis en este caso que vuestro salario anual es inferior a $200.000, más o menos pues son unos 180.000 euros al año, en ese caso le podéis autorizar al club, ¿de acuerdo?, para que le pague a la gente. Y el club nos va a poder deducir el importe que le pague de comisión a la gente vuestro salario. Si estáis por encima de ese límite salarial, ojalá que sea el caso, sí que esto no lo prevé el reglamento, pero sí que lo prevén las preguntas frecuentes, con lo cual esto hay un poco de duda aquí si se puede o no, pero las preguntas frecuentes dicen que podréis autorizar al club para que pague a la gente la comisión, pero en este caso el club os la va a tener que deducir del salario. Es decir, si le tenéis que pagar, pues hacemos números redondos, imaginad que estáis cobrando 1 millón de euros y a la gente le toca percibir un 5%, que serían pues así rápido 1.100.000, 50.000 euros, ¿de acuerdo? Pues le podéis decir al club, oye, págale tú a la gente y el club os lo va a tener que deducir, os va a tener que deducir esos 50.000 euros del salario, ¿de acuerdo? Como os digo, esto no está en el reglamento, sino que está en un documento que se llama preguntas frecuentes. Desde un punto de vista normativo, unas preguntas frecuentes no pueden contradecir a lo que dice el reglamento, porque el reglamento únicamente dice que la única excepción es la de que percibáis menos de $200.000, pero bueno, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir viéndolo porque esto, como todo, esto es muy nuevo y seguramente va a ir evolucionando y de aquí a octubre puede que haya cambios. En el caso de la doble representación que hemos visto, cuando el agente puede representaros a vosotras y al club comprador, en ese caso os podéis repartir los honorarios a la mitad, es decir, vosotros le tenéis que pagar al cliente vuestra parte, el 50% de la comisión, y el club le pagará el 50% restante a la gente, ¿de acuerdo? Y luego el tema de los pagos, que esto también es importante. Los pagos establece el reglamento que se deben hacer a través de la Cámara de Compensación, ¿de acuerdo? Y ahí veis que pone a futuro. La Cámara de Compensación no deja de ser una suerte de banco intermediario, porque FIFA, en su afán por la transparencia y el control de todos los flujos monetarios, ha creado una especie de banco, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que todos los importes que estén relacionados con la transferencia de futbolistas, ya sean contratos, o sea, los pagos que se hacen en los clubes por la compraventa de jugadores, los pagos de las comisiones a los agentes y también los pagos en concepto de indemnización por formación y solidaridad se hagan a través de esta Cámara de Compensación. Es decir, que a futuro, por poner ejemplo, el Real Madrid, si quiere fichar a una jugadora del Olympique de Lyon,
a día de hoy lo que hace es que le paga directamente al Olympique de Lyon. Pues a futuro no le pagará directamente, sino que lo que hará es enviar ese dinero a la Cámara de Compensación y luego la Cámara de Compensación lo enviará al Olympique de Lyon, ¿de acuerdo? Pues lo mismo va a pasar con los agentes a futuro. Cuando haya que pagar a un agente, vosotras no pagaréis directamente al agente, que es lo que está pasando a día de hoy, sino que enviaréis el dinero a una cámara de compensación, ¿de acuerdo? A este banco, y luego el banco confirmará que todos los datos son correctos y le enviará dinero al agente. ¿Por qué pongo a futuro? Porque a pesar de que la cámara de compensación ya está en funcionamiento, solo está funcionando para los pagos de indemnización por formación y mecanismo de solidaridad. Con lo cual, a día de hoy, con lo que os tenéis que quedar es que si tenéis y firmáis en breve un contrato con vuestro representante, de momento le vais a tener que seguir pagando directamente a él o a ella, ¿de acuerdo? Pero sabed que a futuro tendréis que pagar a este banco. Ya os avisaremos cuando eso ocurra. Se cambia también, no solo FIFA le dice a los agentes cuánto tienen que pagar, que lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, sino que además le dice cómo lo tienen que cobrar, ¿de acuerdo? Hasta ahora habría plena libertad de las partes en pactar las fechas de pago. Y era habitual que o bien el agente exigiera el pago de toda la comisión en el momento de la firma del contrato, o bien la partiera en dos momentos, pues una a la firma y otra a final de temporada. Esto cambia y a partir de ahora se le dice al agente que solo que puede cobrar la comisión, pero que lo tiene que hacer por trimestres. Es decir, el global de la comisión habrá que dividirlo entre 4 y un cuarto se pagará, un trimestre se pagará en septiembre, otro en diciembre, otro en marzo y otro en junio. ¿De acuerdo? Entonces, vosotras, si estáis en el supuesto de que tenéis que pagar al agente directamente y no lo hace el club, pues no le tenéis que pagar directamente todo de golpe, sino que tenéis que pagarlo en plazos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, solo tenéis que pagar la comisión por los importes que vosotras efectivamente percibáis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y esto es, yo creo que es de sentido común. Si a vosotras os negocian un contrato, un salario, y el club no os paga el salario, evidentemente no le vais a pagar a la gente una comisión por un salario que vosotras no habéis recibido. Entonces es muy importante que se pagará trimestralmente y además exclusivamente por los importes que efectivamente percibáis, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los límites de la remuneración, las comisiones? A día de hoy, más o menos creo que es bastante común, lo puedo afirmar, corregirá Reyes, la tónica habitual del mercado es el 10%, ¿de acuerdo? Esto FIFA lo reduce sensiblemente y establece unos límites a la comisión, ¿de acuerdo? Que van en función de quién es el cliente, ¿de acuerdo? Y de cuál es la remuneración. Entonces, a efectos vuestros, no os quiero complicar mucho la vida porque no os voy a decir cuál es la comisión si representa al club vendedor. Quedaros con la línea de arriba, ¿de acuerdo? Jugador-entrenadora, ¿vale? Si vuestra remuneración es inferior a $200.000 o equivalente, el máximo que os puede cobrar el agente es el 5%. Es decir, si cobrarais $200.000, el máximo que le deberíais pagar son 10.000, ¿vale? Y si vuestra remuneración es superior a esos $200.000, por lo que exceda de los 200.000, el 3%, ¿de acuerdo? Por poneros un ejemplo, si cobráis $1.000.000 o €1.000.000, la cantidad equivalente, por los primeros $200.000 le pagáis el 5% y por los restantes 800.000 el 3%, ¿vale? Y estos son límites que no se pueden superar en ningún caso, ¿de acuerdo? Y como veremos ahora con las obligaciones, vosotras tenéis prohibición expresa de ayudar a la gente a eludir de cualquier forma estos límites. Entonces esto es muy importante. A partir de ahora, por los primeros $200.000, primeros 180.000 euros, ¿de acuerdo? O 200.000 euros. Yo creo que en la práctica luego la gente lo hará con euros directamente. Pero por los primeros $200.000, ¿de acuerdo? El 5%. O sea que por esos 200.000 como máximo 10.000. Y todo lo que supere esa cifra, ya sea fijo, prima de fichaje o variables, el máximo será el 3%, ¿de acuerdo? Esto es, creo, muy importante que lo tengáis en cuenta. Y si quieres, Reyes, te cedo la palabra y como tú dices, así no aburrimos tanto. Perfecto. Sí, solo, mira, añadir cosas propias de diferencias de fútbol femenino y masculino. Yo que estoy un poco trabajando en los dos, sí que veo
diferencias en que los clubes, no todos, pero más que en el masculino, que trabajan en el femenino, sí que no quieren pagar la comisión y quieren que sea la jugadora, porque yo creo que tampoco están tan acostumbrados a todo este sistema, ¿no? Que está, pues, evidentemente en relación con la profesionalización. Entonces hay muchos clubes que quieren que esto esté tema de la jugadora, salga encima de su salario, no ponen muchas facilidades para, encima que los salarios son más bajos que en el fútbol masculino, pues yo creo que los clubes deberían de también ir entendiendo que es positivo que vayan asumiendo que esas comisiones sean dentro de esta relación con el club, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto irá cambiando y lo iremos viendo, pero seguro que jugadoras que nos escuchan pues pueden recordar, oye, pues esta comisión salió cuando yo renové, salió de mi salario, o tuve que pagarle luego a mi representante, etcétera, etcétera, porque es verdad que tenemos como que ir un poco también educando al club en este sentido. Y solo ese comentario un poco de curiosidad sobre obligaciones de los agentes y, bueno, obligaciones de agentes, obligaciones de clientes, que sepáis algunas cositas para, bueno, pues con vuestro agente, para que sepáis también las que se pueden incluir dentro del contrato, ¿no? Hemos hablado de la plataforma, de esa web que tienen los agentes y, bueno, pues ellos, toda esta información que veis aquí en la diapositiva, la tienen que subir. O sea, esta plataforma no es simplemente para registrarse, acceder al examen, o sea, hacer la solicitud del examen, ver los cursos online. No, todo este sistema que se está creando junto con la cámara de compensación que os ha explicado Tony para luego realizar los pagos, a lo que conlleva es a que esté todo digitalizado, de subo el contrato de representación, los acuerdos que haya que tengan que ver también con la parte económica, con la prestación de otros servicios, puede haber sobre asuntos legales y, bueno, otros asuntos que puedan tener que ver también comerciales con la relación agente-cliente, todo lo que tiene que ver con el pago de honorarios para que haya esa revisión de que se estén cumpliendo los criterios que habéis visto anteriormente, cualquier información que afecte a los requisitos de elegibilidad que vimos al inicio, cualquier acuerdo con otro agente, estas relaciones comerciales que pueda haber o de pagos. Si actúas a través de agencia, la información requerida sobre la identidad y el porcentaje de los accionistas, estructura, la información sobre la sociedad con la que está trabajando, pues hay una serie de obligaciones que FIFA ha considerado que deben de introducirse y subirse a esta plataforma, que luego se sumará el hecho de hacer los pagos a través de la cámara y al final pues habrá como una transparencia en toda la operación que evidentemente no hay a día de hoy, ¿no? Sobre prohibiciones, hemos hablado de algunas de ellas, importante que vayáis sabiendo todas las prohibiciones que hay para que no os las encontréis de sorpresa tampoco en vuestro día a día o en contratos. Bueno, pues ellos y ellas, representantes o agentes, tienen la prohibición de contactar con jugadoras, jugadores, con entrenadores, con contrato en exclusiva con otro agente, hasta 2 meses antes de la finalización de ese contrato, que hemos dicho que máximo es 2 años, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentar que la profesión pues sea un poquito más sana y que se respete también el agente que tiene, pues en vuestro caso, la representación vuestra, ¿no? No informar a un cliente de una oferta recibida o no declarar un conflicto de intereses también es una de las prohibiciones de los agentes, porque al final hay que recordar que estas personas están trabajando para vosotras y para vuestros intereses y os tienen que informar de esas ofertas que llegan o si hay un conflicto de intereses para que lo sepáis también en relación con estas prohibiciones que hemos visto y esta normativa nueva de la FIFA. Ofrecer dinero o ventajas de cualquier otro tipo a una jugadora o una entrenadora o incluso al entorno, que puede ser entorno familiar, así como a empleados de clubes o federaciones en relación con un contrato de representación, ¿de acuerdo? Cualquier otro tipo de ventajas pues también estarían prohibidos, es una práctica prohibida para los agentes. Eludir directa o indirectamente el límite de los honorarios que os comentaba anteriormente, aumentando por otros servicios, haciendo operaciones o intentando eludir de alguna manera o incluso directamente pues 10%, 15%, 20%, porque bueno, pues
A lo largo de nuestra carrera como abogados, Tony y yo vemos de todo y seguro que vosotras también, y la verdad es que estas prácticas son prohibidas y debéis conocerlas. Aceptar también el pago de cualquier importe distinto a los honorarios, un porcentaje futuro de una venta de una jugadora, aceptar pagos de derechos de formación, conceptos de estos que ahora nos vamos a volver un poco en la cabeza loca con temas distintos, pero siempre que veáis alguna cláusula un poco dudosa que no entendáis, para eso también está lo de la obligación de recibir el asesoramiento, etcétera, etcétera, pero cualquier otro pago extraño que no sea derivado de los honorarios de la operación y con esos porcentajes que habéis visto como porcentajes futuros, pues que sepáis que están prohibidos y que lo tenéis que decir cuando lo veáis en el contrato. Sobre obligaciones, porque al final también es muy importante y muchas veces se ataca mucho a la profesión de agente, que también es una profesión muy importante, necesaria, que ayuda mucho al sistema, que ayuda mucho a las jugadoras, a los jugadores, al entorno del fútbol, y también vosotras tenéis que poner de vuestra parte, lo hemos visto anteriormente, ¿no? de intentar también no aprovecharse de los contactos que pueda tener un agente y evidentemente los clientes, las jugadoras, tenéis unas obligaciones, ¿no? Lo más importante para estar dentro de este sistema que estamos hablando, el sistema de FIFA, para protegeros dentro del sistema de FIFA y tener todas estas obligaciones, estos derechos y esta regulación para dar una protección también a la profesión, es que contratéis solo los servicios de los agentes licenciados. Que os cercioréis que esa gente que dice que tiene la licencia FIFA o que ha pasado el examen va a tener un número, va a tener un registro y bueno, pues es fácilmente comprobable porque va a ser público también, ¿no? Vais a poder revisar con la federación de turno, en vuestro caso si es España, con la Federación Española, y también registro de FIFA, pero luego todo esto se irá adaptando a la nueva regulación y podréis acceder a que verdaderamente esa persona pues sea un agente licenciado de FIFA, ¿no? Comprobar que la gente cuenta con la licencia antes de firmar el contrato de representación es fundamental. Es verdad que si es un representante que no tiene nada que ver y que queréis que os lleve una serie de servicios de asesoría, consultoría, incluso de representación, pues también es perfectamente lícito, mientras que sea un contrato legal con unas cláusulas legales, pero no estaría sometido a todo lo que os estamos contando hoy y al sistema de FIFA, ¿vale? Pagar las comisiones en los plazos acordados, igual que pedimos esas obligaciones a los agentes, también esos pagos deben ser abonados en tiempo y forma a vuestros representantes, colaborar con los órganos federativos, con los órganos de la federación ante cualquier petición relacionada con ese agente, informar inmediatamente de cualquier incumplimiento del reglamento de agentes de fútbol, para que esa conducta pues, sea evidentemente terminada y no continúe con alguna otra compañera, ¿no? Y también el derecho a solicitar la copia del contrato, calendario detallado de todos los pagos abonados, honorarios, gastos, otras remuneraciones. Esto es muy interesante porque muchas de vosotras pues alguna vez no tenéis ni os ha pasado o conocéis a alguna compañera o incluso en otros países, porque es una práctica que desgraciadamente sucede que no hay copias ni de los contratos, se firman documentos que al final se guardan o los guardan las agencias, los representantes y bueno, pues no hay mucha publicidad o transparencia en este sentido y vosotras tenéis derecho a solicitar esa copia y evidentemente tener una copia de lo que firmáis y de vuestras obligaciones. Y como prohibiciones, bueno, pues contactar o contratar a una persona sin licencia para la prestación de servicios de representación, en el sentido de que ya no estaríais en este sistema, ¿no? Evidentemente no estaríais dentro de donde estáis trabajando y ejerciendo vuestra profesión, con lo cual no tendríais tampoco una protección. Aceptar o solicitar beneficios económicos o de cualquier otro tipo de otro tipo de agente, dar, ofrecer o prometer a la gente cualquier retribución diferente a los honorarios, al final pues es volver a lo mismo, mantener ese cuadro explicativo de los honorarios con esos límites y que el sistema pues funcione, participar o ayudar directa o indirectamente a la gente a eludir el límite de las comisiones, pues
creando otro tipo de estrategias diferentes o servicios que no son reales para cobrar otra serie de comisiones, etcétera, etcétera. Tener intereses en una agencia, en asuntos comerciales de la gente, viceversa. Bueno, esto está muy relacionado también con los conflictos de interés, también es algo que os puede llegar a sonar y que seguro que está alrededor vuestra, pues jugadoras que se convierten en representantes, en agentes, jugadoras que empiezan a trabajar o ayudar a agencias de representación. Todo en su justo tiempo, forma y medida. Cuando dejéis de ser jugadoras podéis dedicaros a la representación o ser agentes de fútbol, sacaros la licencia, etcétera, etcétera, pero también cuidado con este tipo de relaciones o de intereses, incluso familiares. Bueno, pues todo esto hay que también revisarlo bien. No informar inmediatamente a FIFA de cualquier incumplimiento del reglamento, pues también es una de las cuestiones que están incluidas. Y bueno, termino si quieres y luego te paso a ti para terminar un poco este bloque de obligaciones, derechos y también pues la transparencia. Lo hemos un poco avanzado, ¿no? Que FIFA va a hacer público el nombre, la información de todos los agentes de fútbol. Entiendo que esto irá a las federaciones nacionales, como decía anteriormente, aunque estamos en un proceso todavía de adecuación del sistema nuevo y de los reglamentos. Ahora mismo pues tenemos el reglamento de FIFA y FIFA va a hacer público estos nombres, con lo cual podéis fácilmente ver quién está licenciado y quién no. Clientes a los que representan, vigencia y exclusividad de sus contratos, servicios de representación prestados a cada cliente, porque pueden ser pues, simplemente por un traspaso, por una renovación, pueden ser servicios más extensos, pues algunas de vosotras seguro que tenéis servicios más regulares, incluso pueden incluir asesoramiento jurídico, fiscal, etcétera, etcétera. Sanciones impuestas a agentes, a clientes, datos de todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol, incluidos los honorarios. Vale, pues acabo yo, si te parece. Nada, jurisdicción, esto es importante, lo adelantaba al principio, una de las novedades es que FIFA vuelve a asumir la competencia para las disputas que tengan una dimensión internacional. Esto será a partir del 1 de octubre, que es cuando entra en vigor la totalidad del reglamento. Ahora lo ha hecho parcialmente, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del 1 de octubre, en aquellos contratos que tengan una dimensión internacional, que estén relacionados con transferencias internacionales, pues si surge alguna disputa, las partes pues, podrán acudir directamente a FIFA, que pues, la verdad que en los últimos tiempos está haciendo una labor magnífica, se están obteniendo decisiones en cuestión de meses y sobre todo que FIFA tiene una cosa fantástica que es su sistema de ejecución de decisiones. Al final, pues FIFA, si no cumples la decisión, te deja sin jugar, te deja sin fichar y al final pues todo el mundo acaba pagando, ¿de acuerdo? Como comentaba Reyes, ahora estamos en un proceso de transición y de adecuación del reglamento de FIFA. FIFA es pues bueno, la casa madre y al final le ha dicho a todas las asociaciones nacionales del mundo que tienen que implantar unos reglamentos similares a este, pues a nivel nacional. Cada país deberá adecuar el reglamento a las particularidades ya de su legislación interna y eso lo tienen que hacer antes del 30 de septiembre. Como os comentaba, el reglamento tiene una entrada en vigor en dos fases. Una primera, que era todo lo relativo a la obtención de la licencia, que entró en vigor el pasado 9 de enero, y por eso ahora, pues como comentaba Reyes, mañana tenemos el primer examen. Entonces, ahora todos los agentes que quieren obtener la licencia, pues tienen hasta el 30 de septiembre para obtenerla, y todos los artículos que tienen que ver con la actividad de los agentes entrarán en vigor el 1 de octubre. Y estos son los artículos que tienen que ver con el contenido de los contratos de representación, los límites a las comisiones, los menores, la limitación a la exclusividad. Entonces, todas esas previsiones que se refieren más a lo que es el día a día de la gente, eso entrará en vigor a partir del 1 de octubre, ¿de acuerdo? Y esto ya lo último, y esto es importante que lo tengáis en cuenta porque seguro que os estaréis haciendo esta pregunta, es ¿qué pasa con el contrato que tengo yo ahora firmado? ¿De acuerdo? Entonces aquí FIFA establece tres tipos de situaciones o de escenarios. El primero es si vuestro contrato es anterior, está firmado antes del 16 de diciembre de 2022, ¿de acuerdo? El 16 de diciembre del año pasado se aprobó el reglamento. No entró en vigor, se aprobó el reglamento, ¿de acuerdo? Se aprobó 2 días antes de la final del Mundial de Qatar. Pues todos los contratos que están firmados antes del 16 de diciembre, esos contratos mantienen su vigencia en todos sus términos.
¿de acuerdo? Entonces, si habéis firmado un contrato de 2 años, porque en España la limitación de los 2 años de duración pues seguía con el reglamento de intermediarios, lo lógico es que vuestro contrato tenga una duración de 2 años, ¿de acuerdo? Pues se respetarán esos 2 años y se respetará la comisión que haya, tanto si es del 5, del 10, como si es del 20 o del 30, ¿de acuerdo? Esos contratos no se ven afectados en absoluto por el nuevo reglamento. Eso sí, cuando llegue la vigencia del contrato, no se podrán renovar, ¿de acuerdo? Entonces ya tendrán que firmarse conforme a las nuevas disposiciones del reglamento. ¿Qué ocurre con los contratos que hayáis podido firmar, en su caso, desde el 16 de diciembre hasta el 30 de septiembre? ¿De acuerdo? Si ahora, por ejemplo, vuestro agente os dice, oye, vamos a renovar el contrato, porque os toca en junio, por decir algo, esta situación os interesa. Entonces, ¿qué ocurre con estos contratos? Podéis firmar absolutamente lo que queráis, ¿de acuerdo? Es decir, no estáis vinculados por las disposiciones del reglamento. Entonces, viendo a lo más obvio, se puede incluir una cláusula, una comisión del 10%, por decir algo, y se puede introducir una cláusula de exclusividad, ¿de acuerdo? Pero a partir del 1 de octubre, esos contratos deberán adaptarse a las previsiones del reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, podéis firmar un contrato que esté en vigor para este mercado de verano, ¿de acuerdo? En el que pues os obliguéis o pactéis con el agente que le vais a pagar el 10% y será válido. Y si en este verano vuestro agente os consigue una oferta de trabajo, estaréis obligados a pagarle el 10% durante todos los años del contrato. No quiere decir que a partir del año que viene, en lugar del 10, le tengáis que pagar el 5, no. Si vuestra situación es que del 16 de diciembre al 30 de septiembre firmáis un contrato, lo que firméis ahí se respeta, ¿de acuerdo? Pero a partir del 1 de octubre deberéis firmar un anexo actualizando el contrato a las previsiones del reglamento. Entonces, si firmáis el contrato, imaginad, en junio, pero en esta próxima ventana de fichajes no os consiguen ningún contrato de trabajo, sino que os lo consiguen en enero del año que viene, entonces allí ya no os pueden cobrar el 10%, ya os tienen que cobrar el 5 o el 3%. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta. Si es antes del 16 de diciembre, se respeta el contrato como está. ¿De acuerdo? No afecta y hasta que acabe. Si es del 16 de diciembre al 30 de septiembre, podéis firmar cláusulas de exclusividad o de comisión del 10%, pero que solo serán válidas para este mercado de fichajes. A partir del 1 de octubre, vuestro contrato ya deberá adaptarse a las previsiones del reglamento. Y, por supuesto, si firmáis un contrato a partir del 1 de octubre, ¿de acuerdo? Ese contrato ya sí o sí debe cumplir con las previsiones del reglamento, que por lo que os afecta especialmente es límites a las comisiones, 5% por debajo de 200.000, 3% por encima y prohibición de limitación de exclusividad, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos. Así que no sé si Elba, tú que eres la única, tienes alguna duda que nos quieras preguntar, o Carla, tú también, ya que estás ahí. Bueno, las jugadoras sobre todo tenían dudas en lo último que acabas de decir. O sea, porque muchas firman ahora contrato y no sabían si les aplicaba la comisión ahora, si luego o cuándo. Entonces, creo que ha quedado bastante claro. Vale, fenómeno. Bueno, yo creo que lo más importante al final, esto es una normativa nueva, como os he dicho al principio, ha sido impugnada, está en los tribunales. Es probable que, no sé si de aquí a octubre cambie algo o no, pero bueno, puede ser que lo que estamos comentando hoy no tenga nada que ver de aquí a un año y tengamos que hacer un nuevo webinar para explicaros cuáles son las definitivas disposiciones del reglamento. La realidad es que tenemos lo que tenemos y nos tenemos que adaptar a esto. Entonces, mientras los juzgados no digan lo contrario, pues este es el reglamento que aplica y por lo que a vosotras, evidentemente nosotros como abogados, no podemos más que recomendaros que cumpláis con la norma, ¿de acuerdo? Y lo que sí que os recomiendo, y creo que es básico, y por supuesto nosotros como abogados, es que busquéis asesoramiento, ¿de acuerdo? Pues podéis contar, por supuesto, con Reyes, podéis contactar conmigo en cualquier momento, estaremos encantados de ayudaros a todas, pero es fundamental que, sobre todo en este escenario en el que las normas cambian, pues tengáis muy claro qué es lo que la gente puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, no os cuesta nada pues pegar una llamada, enviarnos un email a cualquiera de los dos, que revisemos ese contrato, ¿de acuerdo? Y que sepáis qué es lo que podéis firmar y lo que no, porque luego es verdad que si firmáis cosas que son contrarias al reglamento, el día de mañana FIFA dirá que son nulas, pero bueno, mejor ahorraros ese problema y como siempre digo, pues mejor el asesoramiento preventivo que luego
que vengáis pues con un contrato ya firmado que en poco a poco se puede hacer. Entonces, es mejor siempre pues decirle a la gente, oye, espérate, y además ahora, como ha comentado Reyes, es que la gente os dice, oye, te recomiendo que busques asesoramiento. Entonces, buscadlo, ¿de acuerdo? O sea, no digáis, no, me da igual, yo no necesito abogado, no, revisadlo. Porque es importante que si no tenéis conocimientos jurídicos, pues os asesoréis y os digan por lo menos que sepáis qué es lo que vais a firmar, ¿de acuerdo? Porque luego vienen las sorpresas y luego nosotros como abogados, yo siempre lo digo, cuando un cliente viene con un problema y viene con un contrato firmado, yo ya juego con unas cartas marcadas. O sea, nosotros y Reyes somos muy buenos, pero magia no hacemos. Entonces, si el contrato dice lo que dice, entonces lo que es importante es que podamos intervenir antes de que firméis el contrato, para que el día de mañana, si hay alguna disputa, pues estáis lo mejor, tengáis una posición de defensa lo mejor posible. Y nada, por mi parte, no sé, Reyes, si tú quieres añadir algo más antes de despedirnos. Nada, daros las gracias y coincido como casi siempre con Toni en el asesoramiento preventivo, porque la verdad que no cuesta nada una cláusula que tengáis dudas o que no la entendáis bien o que esté redactada de una manera un poco confusa, o incluso con este tema de los honorarios, mandarla a revisar y bueno, pues es algo relativamente sencillo. No es complejo, es rápido y os quedáis tranquilas que lo que estáis firmando es lo que verdaderamente habéis negociado, es lo que queréis y es además lo que está conforme a la norma, que al final es de las cosas más importantes, ¿no?, que tenéis que cuidar. Es verdad que tenemos que estar un poco a lo que va sucediendo y a estar actualizados. No os preocupéis en exceso en cuanto a que hasta octubre, pues lo ha comentado bien Toni, hay algunas partes de la reforma y del reglamento que no van a aplicar, con lo cual todo este tema de los honorarios, bueno, pues estaros un poco tranquilas con que todavía hay un periodo de adaptación, pero es verdad que siempre es bueno asesorarse y además lo han incluido ahora mismo como una obligación el recibir ese asesoramiento, así que pues nos ponemos a disposición y cualquier consulta también a través de FoodPro, como siempre, pues importante que estéis bien asesoradas. Nosotros ahora le pasaré a Carla la presentación, ¿de acuerdo? Para que la tengáis. Incluiremos allí, ahora que no lo he hecho, pues incluiré los datos de contacto de Reyes y los míos. Y por supuesto, pues a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Por supuesto, lo hacéis a través de FoodPro o con total confianza nos podéis enviar pues un email o un WhatsApp, tanto a Reyes como a mí, y encantado de ayudaros en lo que esté en nuestra mano. Y nada, agradeceros vuestra presencia. A las que nos veáis en diferido, pues lo mismo, un placer, encantado de ayudar en todo lo que esté en nuestra mano y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Adiós. Hasta luego, chao.